Vamos a ir arrancando. Hoy vamos a ver la segunda clase de crecimiento económico. Vamos a terminar de cerrar lo que sería crecimiento exógeno, que es la parte más neoclásica del crecimiento, ¿no? Que está basada, como dijimos la semana pasada, en que los mercados son competitivos, se vacían, digamos, y tienen todas las características del neoclasicismo. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer unas extensiones o unas aplicaciones del modelo que vimos hasta la semana pasada, digamos, donde vimos cuáles eran las características que se deben dar para poder tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Y la vamos a basar en, si quieren, en 3-4 cuestiones que son todas con un hilo conductor. No es que son cosas separadas, sino que una tienen que ver con la otra. La primera va a ser cuál es el impacto, digamos, en términos de sendero de crecimiento que se puede dar en la economía cuando una de las variables fundamentales que tiene la fórmula, perdón la redundancia, la ecuación fundamental que dimos el otro día, que es el ahorro, cómo impacta tanto en la cuestión de estática comparativa como en un sendero de crecimiento. Lo segundo que vamos a mirar es cuál es el posible impacto, digamos, cuál sería, de acuerdo a ciertos parámetros de una economía, cuál sería el impacto real en el PBI per cápita o en el ingreso per cápita de este cambio en el ahorro. En el tercer punto vamos a mirar ese impacto que dijimos que va a tener en el ingreso per cápita, ¿cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse? ¿Está bien? Y entonces vamos a tener cuál sería el impacto concreto, cuál sería el impacto en términos numéricos y cuánto tiempo tardaría, ¿está bien?, en desarrollarse o en pasar de un estadio al otro, de pasar de un estado estacionario al otro, ese crecimiento. Y por último lo que vamos a mirar es una cosa que se llama contabilidad de crecimiento, que yo siempre lo doy, por ahí es medio descolgado lo que venimos hablando, digamos, tiene que ver y no tiene que ver, pero a mí me parece interesante darlo porque es una medida que si a aquellos que les interese poder, digamos, estas cuestiones que estamos diciendo, verlas con datos numéricos reales, es una formulita, digamos, que se llega muy sencillo y que uno puede, con datos de la economía real, encontrar, digamos, haciendo alguna regresión o algún estudio, aunque no sea tan sofisticado como una regresión, encontrar si tiene lógica lo que estamos diciendo. Que eso ya se los dejo para cada uno, pero sí me interesa o sí me importa dejarles por lo menos la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dije antes, es ver cuáles son los efectos de la tasa, de cambios en la tasa de ahorro. ¿Está bien? Recuerden que nosotros habíamos dicho de que el equilibrio, digamos, de la economía y que ahí va a tender, digamos, esa correlación o ese número de capital trabajo, capital, qué tan intensivo es el trabajo en capital, digamos, iba a tender, digamos, a un número concreto. Y esa cuestión era, por un lado, la inversión de reposición y, por otro lado, el ahorro en términos de trabajo efectivo. Entonces, ese ahorro en términos de trabajo efectivo, digamos, tiene un parámetro, digamos, importante, que es la tasa de ahorro. Entonces, vamos a mirar cómo cambios en la tasa de ahorro puede cambiar, digamos, ese nivel de equilibrio de la economía. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones por las cuales podría cambiar la tasa de ahorro? Sería el primer punto, digamos, ¿qué podríamos hacer? Tanto si queremos desde forma externa, tratando de manejar la economía a través, digamos, de un policymaker o, digamos, o directamente a través del mercado, ¿qué es lo que podría hacer variar esa tasa de ahorro? Bueno, lo primero que podría hacer es que
dentro del gasto público cambiemos, que es una decisión que puede tomar el Estado, la composición entre consumo y inversión. ¿Está bien? Ojo, acá estamos hablando de consumo público e inversión pública, ¿no? Claramente. Entonces, diríamos, bueno, independientemente de si estamos pagando salarios, bienes o lo que sea, uno podría dividir en dos grandes rubros, digamos, el gasto público, ¿no? El gasto público uno puede decir, bueno, entonces, digamos, toda la parte de consumo corriente o el consumo del Estado, ¿está bien? Y todo aquello que es consumo de capital o inversión. Bueno, si yo cambio la relación consumo-capital, estoy cambiando la tasa de ahorro de la economía, porque si paso a tener muchísimo más consumo y menos inversión, digamos, la tasa de ahorro en la economía, que en definitiva, como nosotros lo planteamos, es un equilibrio entre ahorro e inversión, va a terminar siendo menor. ¿Está bien? Esta sería la lógica interna que hay ahí adentro. Entonces, la primera forma que yo puedo cambiar la tasa de ahorro de la economía es una decisión pública que es entre ahorro e inversión. La segunda decisión, que también puede ser desde el Estado, puede ser de que yo cambie, pero en vez del lado del gasto, de los ingresos del Estado. Y que cambie la composición entre impuestos y deuda. ¿Está bien? Entonces, si yo aumento la deuda pública del Estado, lo que estoy haciendo es captando más ahorro privado, por lo cual debería tener una tasa de ahorro mayor. ¿Está bien? Por lo cual, la segunda opción para que modificar la tasa de ahorro en la economía es decir, bueno, hago que haya menos impuestos, pero cuando haya esos menos impuestos paso a tomar más deuda y ese digamos, aumento de deuda va a generar un aumento de la tasa de ahorro, digamos, y el público obviamente responde al incentivo que le estoy dando. El tercero es cómo trato fiscalmente el ahorro y la inversión privada. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo un país donde tengo excesivas cargas fiscales sobre el ahorro y la inversión privada, y de repente la bajo, posiblemente se expanda el ahorro. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo tengo fuertes, digamos, impuestos sobre el ahorro, sobre la inversión, y de repente los levanto, pues posiblemente sea un incentivo a que aumente la inversión y el ahorro, y por ende a que aumente la tasa. Entonces, el tratamiento fiscal del ahorro y la inversión es otra, digamos, posible, digamos, política pública que yo podría hacer para modificar la tasa de ahorro de la economía. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues primero lo vamos a mirar en términos estáticos comparativos, digamos, para mirar, no digamos el cuento, sino el principio y el final. Entonces, a ver, déjenme que quiero poner el puntero. Entonces, fíjense, vamos a suponer de que teníamos esta tasa de ahorro, ¿está bien? Perdón, esta tasa de ahorro, ¿está bien? Que la vamos a llamar 1, y nos daba, entonces, en este punto que está aquí, que ¿qué sería? Acuérdense que esto sería en lo que vimos nosotros, que a todo lo que estaba acá adentro, que es acá a esto habría que sumarle G, ¿está bien? Entonces ese punto sería ese que está ahí. Si yo aumento, y me daría que el capital por trabajador efectivo de equilibrio es KA. Si yo subo a una situación de ahorro B, que es más alto que el ahorro A, ¿está bien? Entonces, como esto va a subir, ¿está bien? Porque me está subiendo el ahorro, esta igualdad ahora va a estar en el punto B. ¿Y qué va a significar? Va a significar de que el capital por ahorro por trabajador efectivo va a aumentar hasta KB, y por ende el nivel de producción va a subir a QB. ¿Está bien? Por lo cual, claramente lo que podemos saber es que si nosotros aumentamos la cantidad de ahorro de la economía, va a aumentar el capital por trabajador efectivo, y por ende va a aumentar la producción por trabajador efectivo, y obviamente en el agregado va a estar aumentando el agregado en su conjunto. Por lo cual, digamos,
la posición de aumentar la tasa de ahorro implica aumentar, digamos, la cantidad de producto por trabajador efectivo. Está bien, esto es casi una verdad de perogrullo, pero es importante decirlo que a dónde vamos a ir. La idea es que si vamos a sacrificar ahorro presente, que sería aumentar nuestra tasa de ahorro, va a ser porque en el futuro, después de determinados periodos, voy a tener una cantidad de de producto por trabajador efectivo más grande, y por lo cual voy a estar mejor. ¿Está bien? Esa sería la idea. La pregunta acá que nos tenemos que hacer, insisto, es ¿cómo es la trayectoria? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuánto es este aumento? ¿Qué porcentaje de aumento tenemos aquí? Dado el porcentaje de ahorro que tuvimos acá. Es decir, ¿cuánto va a ser algo así como la elasticidad, digamos, ingreso-ahorro de esta economía? ¿Está bien? ¿Qué relación hay en eso? Y después también cuánto tardo de llegar de QA a QB. Perdón, de KA a KB. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene que ser este número, digamos, un número relativamente importante, y este número de acá relativamente corto, porque si no, por ahí, si yo aumento un 1% en 100 años, por ahí no me conviene sacrificar consumo hoy para lograr eso. ¿Está bien? Esa es la idea de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar primero con, digamos, cuáles serían las trayectorias, digamos, cuáles serían los mecanismos de transmisión que hacen que este cambio del ahorro, ¿está bien?, se produzca, digamos, o termine impactando en ese, digamos, aumento del producto per cápita. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a decir que la tasa de ahorro S0 va a saltar en forma discreta a S1, ¿está bien? Es decir, acá la idea es, bueno, hay un cambio idiosincrásico en la sociedad, y veníamos ahorrando S0 y de repente ahorramos S1. ¿Está bien? Que ello pasa del 30, vamos a poner el número más normales, del 20 al 25% de la tasa de ahorro. Y eso pasa en el momento cero. En ese mismo momento cero, lo que va a ocurrir es que el capital por trabajador efectivo, digamos, de equilibrio, que es ese K0 estrella que yo puse ahí, digamos, deja de existir para pasar a existir un nuevo capital por trabajador efectivo de equilibrio, que es ese K1 estrella que está ahí, donde K1 estrella, como aumentó la tasa de ahorro, realmente lo que hace es aumentar, digamos, ese capital por trabajador efectivo. Entonces, fíjense, yo lo dibujé esto en dos, digamos, en dos gráficos, uno de la tasa de ahorro respecto al tiempo y uno de capital efectivo respecto al tiempo. Entonces, fíjense, lo que va a pasar es que en el momento cero, esto era S1, perdón, S0, ahora igual va a aparecer, yo lo hice, digamos, pero lo quiero explicar acá antes previamente, y va a pasar S1. Y acá va a ser K1, perdón, K0, y acá va a ser K1. Y fíjense esto, que es lo que es importante, que en T0, que sería esto que está aquí, lo voy a repetir, ahora todo esto va a aparecer de vuelta, pero no me acuerdo cómo lo tengo bien compaginado, y por ahí si no, no me sale como yo lo quiero decir. Acá en T0, el salto del ahorro, de la tasa de ahorro es discreta, y el salto, digamos, y no se produce un salto en K0, porque para que K0 pase a K1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber inversiones sucesivas que me vayan aumentando el capital. Y eso no se va a dar de un segundo al otro. La tasa de ahorro sí la puedo cambiar de un segundo al otro por una cuestión de decisión, pero no necesariamente va a cambiar el capital. El capital va a haber, el sector privado de la economía va a tener que tomar decisiones para que ello pase.
Entonces, lo que nosotros vamos a mirar es cómo, cuando pasa eso, termina pasando que pasamos a K1. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cuánto tiempo llevamos, cuánto es, si este es T0 y este es T1, es cuánto tiempo nos lleva pasar de T0 a T1. Este sería una de las cuestiones. ¿Ok? Lo segundo que va a pasar es que cuando estemos en T0 y ahora ya tengamos la tasa de ahorro S1, la inversión realizada, ¿está bien? Que es S1 por ¿cómo se llama? Por la cantidad de producto que tiene la economía, por el ingreso de la economía, va a ser mayor a la inversión de reposición. Entonces, claramente va a empezar a aumentar el capital por ahorro efectivo. ¿Está bien? Y eso me va a hacer de que se empiece a desplazar ¿hasta dónde? Hasta K1. Entonces va a pasar una cosa como esta. Yo voy a estar en esta posición, porque ahora voy a tener, esto va a ser, acá por ahí no está, acá va a ser S1, ¿está bien? Entonces voy a tener mi nuevo K estrella 1, que sería mi nuevo capital por trabajador efectivo de acuerdo a la nueva tasa de ahorro, pero la actual es K0. Entonces, en este nivel, claramente acá se ve esto que es la inversión que se está realizando, que es este punto, es más grande que la inversión de reposición. Por lo cual, cada punto va a ser mayor a 0, y esto significa que se va a empezar a desplazar hacia acá. ¿Ok? Y en el gráfico del capital por trabajador efectivo contra el tiempo, nosotros vamos a tener que eso, a medida que se va aumentando, va a ir esto subiendo. ¿Está bien? ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a nuestro nuevo nivel de equilibrio, que es K1. ¿Ok? En el momento T1. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora cuál es, primero cuál era el primer mecanismo de transmisión, aumento de la tasa de ahorro. El segundo mecanismo de transmisión es que en el momento T0 la tasa de inversión de la economía es más grande que la tasa de reposición, por lo cual el capital por trabajador efectivo empieza a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos al nuevo equilibrio en K1 estrella. En K1 estrella, perdón. Lo tercero que vamos a plantear, o lo tercero que va a ocurrir también en estos mecanismos de transmisión, es que nosotros cuando estábamos en K1 estrella, ¿está bien? Cuando estábamos aquí, perdón, en K0 estrella, teníamos que se había estabilizado el nivel de IL. ¿Está bien? El nivel de producto per cápita. Pero ahora, como va a empezar a crecer K, vamos a tener de que, si nosotros veníamos creciendo, KL venía creciendo a la tasa G, que era una de las conclusiones que sacamos la clase pasada, ahora también va a seguir creciendo la tasa G, que como aumenta la tecnología, pero también va a estar creciendo el capital, por lo cual va a crecer una tasa más rápida. ¿Hasta dónde va a ir creciendo una tasa más rápida? Y hasta que llegue a K1 estrella de vuelta, donde se va a estabilizar y va a seguir creciendo al ritmo de la tecnología. Entonces, el tercer gráfico que vamos a hacer respecto al tiempo va a ser cómo es la dinámica de el aumento del producto per cápita, en donde lo que muestra aquí el gráfico, déjenme que escriba una cosa, lo que muestra aquí el gráfico es que veníamos creciendo una tasa, esta tasa de crecimiento que es EG, que es la tecnología. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos planteado en la clase pasada? ¿Y qué va a pasar? Cuando cambia la tasa de ahorro, que es en el T0, que es lo que yo marqué con línea de puntos aquí, ¿está bien? Va a empezar a crecer G, pero también en este tramo que va hasta, yo creo que acá lo puse,
hasta T1, ¿sí? Que sería por aquí. En este tramito, ¿está bien? Que es esta curva así ascendente, lo que está haciendo es que está creciendo a G más K punto. Y por eso empieza a crecer más rápido. Y fíjense que se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos pensando es que está operando la teoría del acelerador. ¿Se acuerdan de que iba disminuyendo, digamos, a medida que se iba acercando al nivel de equilibrio del capital óptimo? Entonces acá cuando llegamos al nuevo capital óptimo, que es K1 estrella, vuelve a la tasa de crecimiento de G. Por eso este tramo de aquí es paralelo a este tramo de aquí. ¿Está bien? Porque, digamos, volvimos a la tendencia natural de crecimiento, que es cómo aumenta la tecnología que habíamos puesto, que era exógena y por lo tanto que era fija en la tasa G. Entonces ya sabemos que va a aumentar, ya sabemos que ese aumento se va a dar porque la inversión la inversión bruta de la economía es menor a la inversión de reposición, y ahora sabemos de que en esa transición vamos a tener que el crecimiento per cápita va a crecer mucho más fuertemente que lo que venía creciendo, hasta que se va a estabilizar una vez que lleguemos al nuevo capital óptimo, ¿está bien? O en este caso al nuevo capital óptimo por unidad de trabajo efectiva, y que ahí nuevamente va a crecer a la tasa de la tecnología. ¿Está bien? Esas son las tres cosas que podemos saber hasta ahora de lo que vimos antes. Y, digamos, y eso va a tener un impacto después en el consumo. Entonces vamos a volver, digamos, a plantear una cosa más que yo dejé pendiente la semana pasada. Que yo aumente a nivel de largo plazo el capital por trabajo efectivo y por ende, como vimos recién en la filmina anterior, vamos a ponerla aquí, y que por ende esté aumentando, digamos el nivel de crecimiento en una parte, digamos, importante, digamos, una parte, digamos, que va de T1 a T2, más fuerte de lo que venía creciendo el crecimiento del ingreso per cápita. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ese cambio de ahorro me permite, al final del cuento, digamos, cuando llego a T1 y cuando llego al nuevo capital por trabajador efectivo óptimo, si eso me permite estar en un nivel de consumo mayor al que tenía antes. ¿Está bien? Porque pensando en que tenemos una función de utilidad que me dice que cuanto más consumo, mejor estoy, si yo aumento la tasa de ahorro, por ahí estoy bajando el nivel de consumo. Entonces la pregunta es si eso que me termina generando un nivel más alto, digamos, de capital y por ende un nivel más alto de producción, si ese nivel más alto de producción me permite, en términos per cápita, estar consumiendo más o menos. Esa sería la idea de lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque si termino consumiendo menos, evidentemente no me conviene aumentar la tasa de ahorro. Entonces, primero vamos a mirar algunas cuestiones. Lo primero que podemos mirar son las situaciones finales que teníamos recién. La idea aquí es que una vez que yo cambié de S0 a S1, en donde S1 es mayor a S0, ¿está bien? Yo voy a tener un nuevo nivel de K1 estrella que me permitirá tener un nivel de I1 más alto que el I0, es decir, que el ingreso per cápita, digamos, final va a ser más alto que el anterior. Pero como le dije, lo que tenemos que analizar es qué va a pasar con el consumo. ¿Bien? Porque la idea es que yo termine teniendo más consumo que antes, o al menos ese sería, digamos, si en una decisión
lógica, si yo trato de que que el ahorro general de la economía aumente, va a ser para que terminemos en algún periodo consumiendo más. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es esta. ¿Cuál es el nivel de ahorro? Bueno, el nivel de ahorro es lo que me queda por debajo del nivel de reposición. ¿Está bien? ¿Y el nivel de consumo cuál es? Y es lo que me queda por ir por arriba. ¿Está bien? Esos serían los niveles de ahorro y consumo para ese cero, en el momento cero. ¿Qué pasaría en el momento cero, pero con ese 1? Yo tendría este nivel de ahorro y este nivel de consumo. ¿Está bien? Claramente en el momento T0, que es cuando cambio mi decisión de ahorro, voy a tener que estar sacrificando consumo para ahorrar más. Ahora, si yo estoy sacrificando consumo para ahorrar más, se supone de que es porque yo pienso que generando capital nuevo, en el futuro voy a poder consumir más que ahora. Es decir, si iríamos para atrás, en el futuro debería consumir más que esa barra azul. Yo voy a sacrificar todo este consumo que está aquí, a los efectos que en el futuro yo termine teniendo más consumo que ahora, qué sé yo, por ahí. También esa sería la idea. ¿Ah? Si no, no lo haría, no tendría sentido práctico hacer eso. Ahora, la pregunta entonces que hay que hacerse es si el consumo en 0 es mayor, menor o igual al consumo en 1. Y acá todavía yo no tengo una respuesta. ¿Está bien? Porque en principio no lo sé, digamos, porque es una cuenta que tengo que hacer. ¿Sí? Yo en este momento no sé, no lo puedo comparar. Entonces vamos a tratar de buscar un mecanismo para encontrar si eso, o si hay una forma de conseguir cuál es el ahorro óptimo y por ende el consumo óptimo, ¿está bien?, para esta economía en términos de crecimiento. Esa es la idea de lo que vamos a tratar de hacer ahora, y eso en la literatura se llama como la tasa de ahorro de oro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, perdón. ¿Sí? En el gráfico que yo había hecho recién, claramente C0 es más grande que C1, por lo cual a mí no me convendría aumentar la tasa de ahorro. ¿Está bien? Y si yo pondría de otra forma, digamos, la gráfica, podría conseguir uno donde fuera igual y donde fuera más grande. Bueno, es eso lo que me dice que debería haber algún óptimo para determinar cuál es el consumo óptimo o el consumo de oro que tenga la economía. Y esto es lo que vamos a tratar de averiguar ahora. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, lo que vamos a tratar, o lo que vamos a tratar de mirar ahora es lo que la literatura llama la regla de oro de la acumulación, ¿está bien? De capital. ¿Está bien? Que sería cuál es ese ahorro óptimo que debería tener la economía. Entonces, la idea es que vamos a partir de acá, que este es el consumo por unidad de trabajo efectivo que hay en el estado estacionario, ¿está bien? Entonces fíjese que lo que estoy poniendo, y para ahorrar no le estoy poniendo si es 0, si es 1, ¿está bien? Es que ese consumo va a ser igual al ingreso menos el ahorro. ¿Está bien? No estoy diciendo nada nuevo, nada que no sepan. ¿No? Esto es el ingreso, claramente, y esto es el ahorro, por lo cual, y esto es el consumo. Por lo cual esto es algo que en macro 1 lo hemos estudiado reiteradas veces, así que no lo vamos a aclarar. Entonces vamos a partir de eso y vamos a partir de algo que habíamos llegado, que era nuestra regla óptima de crecimiento, nuestra regla de crecimiento, que era que la inversión, es decir, ese por el ingreso, es igual a la inversión de reposición para poder poner el capital que necesito poner de trabajo a los empleados nuevos, a la tecnología y a la reposición por depreciación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar, aunque se me perdió el mouse, es reemplazar
esto que está aquí, aquí. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo. Y nos queda que el consumo es igual al ingreso menos la inversión de reposición, que en el equilibrio o en el estado estacionario es igual también a la inversión. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es derivar respecto al ingreso. ¿Está bien? Entonces vamos a derivar respecto al, vamos a derivar respecto al ahorro. ¿Está bien? Para tratar de obtener el ahorro óptimo. ¿Está bien? Y vamos a tener que es eso que está ahí. A ver, ¿qué hice acá? Por las dudas. Derivé con respecto al ahorro esto que está aquí. ¿Está bien? Y como el capital depende de todo esto que está acá, también está derivado acá. Y después, por regla de la cadena, derivé el capital respecto al ahorro. ¿Ok? Y de esta derivada yo puedo sacar una conclusión interesante, que fíjense, yo sé que eso que está ahí, que es la derivada del capital respecto al ahorro, es un número positivo. ¿Está bien? ¿Por qué es un número positivo? Porque si yo aumento el ahorro, digamos, voy a estar aumentando el nivel de capital, que es la conclusión que llegamos hace un ratito. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, si este número aumenta, a ver, acá, si esto aumenta, digamos, esto va a terminar estar aumentando y como yo estoy, creo que me sale el gráfico, en una situación como esta, bueno, hoy estoy con una mano. Si aumento el ahorro sería que llevo la función por ahí arriba, por lo cual me está aumentando el nivel de capital óptimo. Por lo cual yo sé que una variación positiva del ahorro me va a llevar a una variación positiva del capital óptimo, por lo cual yo puedo afirmar que esto es igual o mayor que cero. Y por lo cual lo que me tiene que dar cero, porque yo quiero es optimizar el consumo respecto al ahorro, es esta parte de la función que está aquí, lo que me queda acá. Eso debería ser igual a cero. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué es F' del capital? F' del capital es la productividad marginal del capital. ¿Está bien? O si quieren ustedes, la pendiente de la curva de producción. ¿Y qué es lo que está del otro lado? N más G más delta. Es, digamos, la pendiente de la curva de reposición. Entonces, lo que estamos diciendo es que la regla de oro de capital lo que me dice es que lo que debería ser igual es que la pendiente o la productividad marginal del capital sea igual a la sumatoria de la suma de las reposiciones que yo necesito, que sería la agregación por la cantidad de gente que se incorpora al mercado laboral, la agregación de la tecnología y la reposición por depreciación. Entonces, esa es la regla de oro para acumular. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se da. Está bien, esa es la pendiente, como dije recién, de FK, y esa es la pendiente de la curva de reposición. Y lo que me está diciendo es que esa regla es una proposición normativa. Me está diciendo, bueno, yo lo que voy a conseguir de esta forma es que la distancia entre la curva de reposición, ahora lo vamos a mirar gráficamente, y la curva de producción sea lo más grande posible. Por ende, el consumo es lo más grande posible. Ahora, nada me está diciendo, ¿está bien?, sobre la maximización de la utilidad de los agentes, por lo cual no me está diciendo que estoy maximizando, digamos, la función social, sino que me está diciendo que estoy maximizando el consumo. ¿Está bien? Normalmente, todas las funciones de utilidad que usamos normalmente los economistas tienen una relación directa que cuanto más consumo tengo, más utilidad tengo, por lo cual
esta proposición se transformaría, digamos, en algo efectivo de que realmente es así. Pero en principio lo que me está diciendo no es que estoy maximizando utilidad, sino que estoy maximizando el consumo por persona. ¿Está bien? Y gráficamente, ¿cómo se ve esto? Bueno, gráficamente lo que estamos diciendo es que el punto donde voy a tener K-oro, que es este que está aquí, es aquel donde la pendiente de la curva de la función de producción, acá pusimos una rectita como para quedar claro que es este punto, que sería la pendiente en este punto, es igual a la pendiente, que es una recta, de la curva de reposición. Y en esa curva, digamos, tenemos que esta distancia que va de aquí a aquí es la máxima, digamos, que tiene, digamos, la función de producción contra la curva de reposición. Debajo de la curva de reposición, ¿qué tenemos? Tenemos el ahorro. ¿Está bien? Acá tenemos esta cantidad de ahorro, acá tenemos esta cantidad de ahorro, ¿está bien? Y acá en este caso tenemos esta cantidad de ahorro, ¿está bien? Por lo cual, si esto es lo máximo, digamos, es en la mejor posición que podemos estar. Por lo cual, la cantidad de ahorro que me hace pasar por este punto es el ahorro de oro, o el ahorro que yo debería buscar, o la tasa de ahorro que yo debería buscar en la economía para encontrar cuál es mi sendero óptimo de crecimiento. Ahora, como todas estas cosas, que son estrictamente teóricas, cuando uno va a la economía real y dice, bueno, ¿dónde estamos parados? Digamos, puede ser diferente. ¿Está bien? Es decir, a ver, vamos a suponer de que esto sea, qué sé yo, que este punto de acá, ese oro sea el 20% y que la economía que esté justo ahorrando el 20% del PBI sería, digamos, casi un milagro estadístico, ¿no? Entonces la economía puede estar por encima o por debajo de ese ahorro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir de las situaciones reales? Vamos a decir que si la tasa de ahorro está por encima de ese oro, es decir, que estamos ahorrando por encima de lo que me da ese máximo digamos, de consumo en la economía en realidad está ahorrando en exceso, ya que uno puede aumentar el consumo del trabajador reduciendo el ahorro. ¿Está bien? Por lo cual se denomina que eso es una situación dinámicamente ineficiente, porque la senda de consumo está siempre por debajo de lo que puede alcanzar. ¿Está bien? Entonces, la idea es, si yo estoy por arriba, digamos, la decisión óptima de política económica sería buscar los mecanismos para bajar el nivel de ahorro. ¿Por qué? Porque estoy ahorrando demasiado. Y entonces estoy haciendo de que el nivel de consumo de la economía esté por debajo de la senda real que puede tener y por ende, digamos, estoy haciendo de que el bienestar social de la población sea menor al que podría ser. En cambio, si está por encima, si está por debajo, ¿está bien? Uno podría, aumentando la tasa de ahorro, en el mediano plazo aumentar el consumo por trabajador en el equilibrio estacionario. Acá, más o menos, la idea sería, ¿está bien?, de que vamos a tener de que F, digamos, que vamos a tener que la productividad marginal del trabajo es más grande que la reposición, por lo cual me conviene, digamos, poner más capital para que, como la productividad es mayor, va a permitir, digamos, generar los recursos suficientes para pagar toda la reposición y que quede plata, digamos, para el trabajador. Esa sería la idea de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Es que si aumento el ahorro, va a aumentar la inversión, va a aumentar el capital y por ende va a aumentar el consumo. Esa va a ser, digamos, la línea, digamos, secuencial que va a tener la economía. Entonces, la pregunta que nosotros nos tendremos que hacer ahora, porque acá dijimos, bueno, a ver, la tasa de ahorro, la tasa de ahorro
me puede dar, si quieren, 3 situaciones, que justo esté en la tasa de ahorro óptima, entonces no tendría que cambiar nada, o 2 situaciones alternativas. Una que es que tengo un problema de dinámica ineficiente de la economía porque estoy ahorrando demasiado. Eso es fácil, dejo de ahorrar, ¿está bien? Y el efecto es inmediato, me va a aumentar el consumo, ¿está bien? Si yo hago mecanismos para bajar la tasa de ahorro, digamos, y lo logro, ese mecanismo va a hacer de que el consumo aumente en forma inmediata, ¿está bien? Por lo cual no tengo mucha transición. Ahora, si estoy en el problema más habitual, que es que la tasa de ahorro sea por debajo que la tasa que yo tendría que tener en la economía, que es la S oro, yo lo que voy a estar buscando en esta dinámica que yo les puse recién es que es aumentar la tasa de ahorro para que aumente el capital. Ahora, vía la inversión, ¿no? Como yo les puse ahí. Ahora, esto no es un proceso que sea inmediato. Entonces, lo segundo que vamos a mirar es que, digamos, cómo, digamos, repercute o puede repercutir un aumento en la tasa de ahorro en la producción de largo plazo. Es decir, cuánto vamos a cambiar la producción cuando yo aumento y pasa toda, digamos, la secuencia de los mecanismos de transmisión, cuánto va a pasar a hacer ahora, en términos porcentuales o en términos absolutos, nuestra ganancia en producción. ¿Está bien? Esa es la idea de lo que vamos a mirar ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cuánto va a aumentar? Ahora vamos a derivar el ingreso respecto al ahorro. Entonces vamos a tratar de saber cuánto va a variar el ingreso de equilibrio en el estado estacionario, por eso dice ingreso estrella, respecto a un cambio en la tasa de ahorro. ¿Está bien? Y esa... perdón. Y esa derivada, digamos, es la productividad del capital, marginal del capital, por cuál es el diferencial entre el capital estrella, o cómo varía el capital estrella respecto a la variación de la tasa de ahorro. ¿Está bien? Esa sería nuestra derivada. Ahora, como estamos en estado estacionario, sabemos también que el ahorro o la inversión, digamos, de la economía bruta es igual a la reposición. ¿Está bien? Porque eso es una condición para que estemos en el estado estacionario. Entonces, si derivamos a ambos miembros también, eso que está ahí, vamos a tener del miembro de este que está acá. ¿Está bien? Fíjense, tenemos que dejamos S sin derivar y derivamos K respecto, perdón. Sí, está bien, derivamos F de K respecto a S y me queda, por regla de la cadena, la productividad marginal por la derivada de K estrella sobre la derivada del ahorro, más, y derivamos, digamos, directamente S, por lo cual me queda la función de producción. Y de este lado tengo únicamente que depende del ahorro a K estrella, por lo cual va a ser todos los parámetros por la derivada de K estrella con respecto al diferencial de S. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a dar el resultado, después si tienen ganas lo hacen en su casa, es voy a juntar, digamos, todo lo que tiene esta derivada, que está aquí, ¿está bien? Respecto al ahorro, y después la voy a pasar todo al otro miembro, ¿está bien? Y va a quedar algo así. ¿Está bien? Entonces ahora yo lo que tengo es la expresión analítica, ¿está bien? De cómo es la derivada del capital óptimo respecto a la derivada de la tasa de ahorro. Nota al pie, yo siempre digo capital óptimo, pero recuerden que es capital por trabajador efectivo óptimo, ¿está bien? Yo por una cuestión de deformación en la cabeza lo tengo como capital óptimo. Y eso va a ser igual, no lo voy a decir todo, a todo lo que quedó aquí. ¿Sí? A toda esta expresión. Y fíjense de que son más o menos todas cosas que tenemos en la realidad, digamos. Esto es la función de producción, esto es
digamos, el ahorro por capital efectivo, y esto es la tasa de reposición, digamos, que tiene que tiene la economía del capital. ¿Está bien? Y recuerden de que este número, como habíamos dicho antes, es siempre positivo. ¿Está bien? Esta es una derivada que da positivo. ¿Sí? Por lo cual, bueno, esto claramente es positivo, pero lo que me está diciendo esto es que esto que está aquí es mayor a esto que está aquí. ¿Está bien? Si quieren después piensen por qué, porque tiene una lógica eso. Después, si sustituimos en la ecuación 4, podemos llegar a eso que está ahí. Recordemos cuál era la ecuación 4 por la duda. Lo que estoy haciendo es sustituir esto, ¿está bien? Esta derivada que está aquí, por su función explícita que recién la sacamos. ¿Ok? Y me queda eso. Y ahora también vamos a trabajarlo un poquito más, ¿está bien? Para llegar a una conclusión. Pero vamos a primero a guardar, esto lo vamos a guardar, lo vamos a ver un ratito. ¿Sí? Pero fíjense que lo que tenemos acá es que nuestra derivada, o cómo varía en el largo plazo el ingreso de equilibrio por trabajador efectivo respecto del ahorro, va a depender, en principio, de todo eso que está ahí, que no nos dice nada, vamos a aclarar. Si yo lo leo así, la verdad que no podríamos sacar ninguna conclusión. Entonces lo vamos a trabajar un poquito más. Lo primero que vamos a hacer es plantear cuál es la elasticidad del largo plazo. ¿Está bien? Entonces fíjense, ¿cuál es la elasticidad del largo plazo? Como cualquier elasticidad del ingreso respecto al ahorro, sería trabajar el punto de S sobre I estrella y su derivada parcial. ¿Está bien? Es decir, recuerden que sería cómo varía porcentualmente el ingreso respecto a cómo varía porcentualmente el ahorro. ¿Está bien? Definición de elasticidad como las que vieron en micro, de todo estilo. En este caso es la elasticidad del ingreso contra el ahorro. Y entonces, si nosotros reemplazamos lo que recién, déjenme que quiero borrar algo, lo que recién descubrimos analíticamente, que era esta derivada por su función, nos queda por ahora eso que está ahí, que tampoco, como vemos, nos dice nada. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a simplificar extremadamente y va a quedar un resultado, para mí, digamos, de Romer, de una genialidad importante. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trasladar esto acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la tasa de ahorro y la función de producción, y nosotros sabemos que eso es igual a la inversión de reposición. Entonces vamos a cambiar esos dos parámetros por eso que está ahí. ¿Sí? Te voy a repetir, acá no estamos, es matemática, no le busquemos algo económico porque no lo tiene, pero me parece que el resultado es muy importante y por eso mostramos cómo llegamos. Entonces, logramos pasar eso. Después vamos a agarrar la tasa de ahorro, y la tasa de ahorro es igual, partiendo de lo mismo, a eso que está ahí, a la tasa de reposición sobre la función de producción. Y entonces la vamos a poner ahí. ¿Está bien? Y fíjense que ahora todo nos quedó en función de la pendiente de la inversión de reposición, en función de K estrella, en función de la productividad marginal del capital y en función de la función de producción. ¿Está bien? Y lo vamos a trabajar un poquito más. Primero vamos a sacar factor común. ¿Está bien? Y vamos a simplificar. Y entonces ya nos vamos a ir sacando cosas del medio. ¿Está bien? En la parte de abajo del numerador ponemos factor común, la pendiente de la inversión de reposición, y se nos simplifica. Y ya fíjense que ahora ya tenemos que la elasticidad depende exclusivamente del capital
de las productividades marginales y de la función de producción. Vamos a distribuir F, ¿está bien?, la función de producción, en este término que quedó aquí, ¿está bien? Y vamos a poder volver a simplificar algo más. ¿Está bien? Fíjense que podemos ahora simplificar la función de producción, ¿está bien?, que queda acá adentro. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir el denominador y el numerador por el producto, y también lo voy a distribuir abajo, vamos a aclarar que no lo puse ahí. Y fíjense que me queda todo eso que está acá. Y acá sí, fíjense esto que está aquí. Esto que está aquí es 1, ¿está bien? Función de producción sobre función de producción, 1. Y eso que está ahí, ¿alguien se anima a decir qué es? Capital por productividad sobre la función de producción. ¿Alguien se anima a decir qué es? Eso es la participación del capital en la economía. ¿Está bien? Si yo multiplico el capital por trabajo efectivo por su productividad, me da cuánto le pagué al capital. Y si eso lo divido por la producción, me da cuánto participa el capital en la producción. ¿Está bien? Por lo cual, eso que está ahí es la participación del capital en la economía. Y de todo lo que hicimos, de todas esas vueltas que fuimos y vinimos, hicimos 1.500 millones de cuentas, llegamos a la conclusión de que la elasticidad del ingreso óptimo respecto al ahorro tiene esa formulación. ¿Está bien? Y entonces ahora vamos a tratar de poner a esta formulación, digamos, un ejemplo para decir, bueno, a ver, ¿para qué nos sirve esto? Entonces, la pregunta es esta. Si la participación del capital fuera del 33% en la economía, ¿está bien?, la elasticidad, digamos, de ingreso-ahorro sería del 0,49. Entonces, fíjense qué es lo que me está diciendo ahora esto. Lo que me está diciendo es que vamos a suponer de que yo aumento un 10% la tasa de ahorro de la economía. Es decir, la paso del 20 al 22% del PBI. ¿Está bien? Que sería un esfuerzo importante. Estamos hablando de pasar 2 puntos del PBI que tendremos que ahorrar más respecto a lo que antes consumíamos. Eso implica que en toda la cuenta, recuerden, en pasar bueno, me quedó horrible. En pasar de aquí, que era Q0, y que tenía ahí 1, aquí, que era Q1, y que ahora es I1, este aumento del ingreso per cápita es del 5% cuando yo aumenté el ahorro en un 10%. Eso es lo que me está diciendo. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces ahora ya sabemos, digamos, de que un aumento del 5% del ahorro se traduce en un 5% de aumento del ingreso per cápita. ¿Ok? Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto tarda en pasar el proceso de ser de Q0 a Q1, ¿está bien?, en donde se va a dar este 5%. ¿Está bien? ¿Qué tarda? ¿Un año? ¿6 meses? ¿20 años? ¿50 años? ¿100 años? ¿Cuánto tardamos en llegar de una punta a la otra? Porque yo, cuando decidí aumentar un 10% la tasa de ahorro, significa que el consumo del momento actual lo voy a hacer caer. Es decir, yo estoy haciendo un sacrificio social grande, que es bajar mucho el consumo,
para poder aumentar en el mediano plazo el estándar de vida. Entonces, la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es, ese 5%, ¿en qué tiempo se materializa? ¿Ok? Que es lo segundo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es en lo que se llama la hipótesis de la convergencia. ¿Está bien? El modelo de crecimiento exógeno tiene como consecuencia, también lo dijimos en la clase pasada, que las economías convergen, ¿está bien?, a ese estado estacionario. Es decir, que de donde yo parta, voy a terminar en ese estado estacionario. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto tarda en llegar al estado estacionario. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a trabajar, y si no se entiende lo que voy a usar matemáticamente, creo que en mate para economistas se lo dan, y me imagino que ya lo vieron, pero si no, hago un punto y trato de explicarlo, ¿está bien? La parte matemática, no la parte económica. Lo que vamos a plantear es que vamos a ver cómo nos aproximamos, ¿está bien?, en las inmediaciones del estado estacionario. Es decir, cómo esto, ¿está bien?, se aproxima si estoy por debajo o por arriba. ¿Está bien? En este caso estoy por debajo, ¿no? Entonces sería cómo me voy aproximando en este espacio chiquitito. ¿Saben cómo me voy aproximando aquí? ¿Sí? Esa sería lo que vamos a mirar. Entonces, lo que vamos a decir es que sigue ese tipo de serie, eso se llama serie de Taylor. ¿Está bien? Por alguno, si se acuerda de mate para economista. Entonces, vamos a decir que se aproxima de acuerdo a una serie de Taylor, que tiene, digamos, dos partes. Primero, qué tan lejos estoy, que sería algo condicional, que es esto que está aquí, cuál es la diferencia que hay entre el que tengo y el que estrella. ¿Está bien? Si estoy acá, bueno, acá lo voy a hacer sin el circulito. Si estoy aquí, si estoy aquí, si estoy aquí, ¿está bien? Esa es esa parte que está ahí. Y después está la tasa de aproximación, ¿está bien? Que es cómo varía acá respecto al lugar donde estoy de acá. ¿Está bien? Y eso es cómo se aproxima o cómo se conforma esta serie de Taylor. ¿Sí? Entonces lo que vamos a trabajar es eso. Bueno, la segunda parte es fácil, ¿no? Porque, digamos, cuál es la distancia que hay entre el capital estrella o el capital óptimo y el capital del momento T. Así que lo que vamos a tratar de trabajar es cómo se aproxima, digamos, o la tasa, digamos, de crecimiento. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Y va a depender de qué. Va a depender de lo que nosotros habíamos visto en su momento. ¿Está bien? De este diferencial, que lo habíamos sacado antes. ¿Se acuerdan? Sí, que eso lo sacamos hace un ratito. ¿Está bien? De ese por la productividad del capital, por menos la pendiente, digamos, de la inversión de reposición. Entonces, a su vez sabíamos que ese depende de, o es función, digamos, de eso que está ahí. Esto recuerden de que sale de decir esto. ¿Está bien? Entonces, a F lo pasamos aquí. ¿Está bien? Entonces sabemos que la tasa de ahorro es función, digamos, o tiene esta relación funcional. Y a esto que está aquí lo vamos a reemplazar por eso. Entonces nos va a quedar todo en función, nuevamente como hicimos antes, de la tasa de la pendiente de la inversión de reposición, de K, está bien, de K óptimo, de la función de producción, y entonces vamos a tener algo que va a ser más fácil de mirar. ¿Está bien? Entonces tenemos eso que está ahí.
Ahora, nosotros sabemos, está bien, de que, por lo que habíamos visto hace un ratito, de K estrella por la productividad sobre la función de producción es la participación del capital en la economía. ¿Está bien? Por lo cual podemos reemplazarlo. ¿Está bien? Y ahora fíjense que podemos sacar factor común, estas dos cuestiones que están aquí. ¿Está bien? Y nos queda esto que está acá. Y ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, en realidad la tasa de aproximación, voy a dar vuelta a esto para que sea más fácil de leer, le voy a poner un -1 adelante, va a ser eso que está ahí. Y fíjense que esto es lo importante. Esto es un dato que está en la economía. Hoy habíamos dicho que tenía un número. Esto es un dato de la economía, que es la tasa de crecimiento poblacional. Esto es la tasa de crecimiento de la tecnología y esto es la tasa de reposición. Por lo cual, lo que me está diciendo, digamos, esta ecuación es que yo puedo ponerle un número a eso. ¿Está bien? Que la tasa de aproximación que tiene digamos, el nivel de capital actual hacia el nivel, digamos, de economía, perdón, economía, del capital óptimo, lo puedo cuantificar. ¿Está bien? Entonces, digamos, bueno, yo acá todo lo que dije recién lo puse en términos matemáticos, pero nos dice que la tasa de aproximación, ¿está bien? En términos, digamos, infinitesimales, esta que está aquí, o en términos discretos, esta que está aquí, es igual, ¿está bien?, a una tasa que va descontando a este nivel. ¿Sí? Y eso implica de que si yo parto de cualquier lugar, va a ser una tasa que se va aproximando cada vez más a la tasa óptima, pero que nunca va a llegar. ¿Está bien? Igual que el modelo del acelerador. ¿Está bien? De hecho, el modelo del acelerador se basa en esto. ¿Ok? Pero lo que es importante de acá es que, vuelvo a repetir, que la tasa de aproximación, que es esta que está aquí, o esta que yo señalé en cuadrado aquí, lo que me dice, digamos, es que yo la puedo calcular, porque son todos datos de la realidad. Y entonces, vamos a poner un ejemplo como este. Vamos a poner de que la tasa de participación es del 33%, como habíamos planteado antes, que neta, que es como crece poblacionalmente, digamos, un país, es del 2%, lo cual es un número razonable, que delta, que es cuál es la tasa de depreciación, es del 4%, y que la tasa de crecimiento de la tecnología es del 2%. Si se daría todo eso, K estrella, o cómo varía de año a año, es del 0,05, es decir, del 5% anual. Por lo cual, más o menos yo voy a llegar al nuevo nivel de equilibrio en 20 años. Fíjense que ahí pusimos todos datos que son bastante compatibles con la realidad de un país. ¿Está bien? Que el capital, digamos, participe en el 33%, que la tasa de crecimiento sea del 2%, de la población sea del 2%, que la tasa de depreciación sea del 4%, que la tasa de crecimiento de la tecnología sea del 2% anual. Eso nos daría que ese aumento del 5% en el ingreso per cápita se daría en 20 años. ¿Está bien? Por lo cual, la conclusión que podemos sacar es que cuando aumentamos la tasa de ahorro, aparte de ser moderados los efectos sobre el ingreso per cápita, tardan bastante tiempo en producirse. Es decir, no es inmediato. No estamos hablando de algo de que, digamos, si yo hoy tomo la decisión de bajar el nivel de consumo para aumentar el nivel de ahorro, eso, digamos, se me potencia y en 2 años tengo una explosión, digamos, de ingreso y por ende tengo más perspectivas de consumo, sino que el nuevo nivel de consumo, si hicimos bien las cuentas, estamos en la tasa de ese oro, etcétera, etcétera, va a tardar, en el ejemplo que pusimos hoy,
va a ser un 5% el aumento, ¿está bien?, en el ingreso per cápita y va a tardar 20 años en producirse. ¿Ok? Profe, una consulta que Sí. es la única duda que me quedó. Cuando vos hablas de tasa de ahorro, ¿estás hablando de tasa de ahorro de la población o del Estado? Del Estado estás hablando, No, no, ¿no? estamos hablando de la población. Ah, ok, 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 ok. Estamos hablando de la tasa que mide en cuentas nacionales. Viste que en cuentas nacionales te dicen la tasa de ahorro es tanto, eso. Perfecto, perfecto. Bueno, Por eso digo gracias. que son todos datos que son extraíbles de cuentas nacionales. ¿Está bien? Entonces, que todo esto uno lo puede verificar, digamos. ¿Está? Inclusive podría, digamos, verificarlo para decir toda esta teoría es una paparruchada porque hacemos los números y nos dan. ¿Sí? Pues son todos datos de la realidad. Bueno, entonces, lo que tratamos de marcar acá entonces era, bueno, a ver, nosotros, digamos, la variable fundamental que tiene el crecimiento exógeno es cómo se determina la tasa de ahorro. Esa tasa de ahorro, digamos, podemos tomar decisiones de aumentarla o de bajarla a través de política o por cuestiones idiosincráticas de un país. ¿Está bien? Puede ser por cuestiones políticas como las 4 o 5 que yo marqué al principio, como puede ser que pase. ¿Está bien? No necesariamente tiene que ser por cuestiones de política. Ahora, cuando la sociedad toma esa decisión de aumentar la tasa de ahorro, lo que está haciendo es consumir menos en el corto plazo. Entonces, las preguntas que nos hicimos y tratamos de contestar es cuánto aumentaba en el largo plazo el ingreso per cápita y cuánto era ese largo plazo. ¿Está bien? Y llegamos a la conclusión de que los aumentos de tasa de ahorro, ¿está bien?, tienen efectos moderados en el ingreso per cápita y que tardan bastante en producirse. Entonces, ya saliendo de esto, bueno, y de la convergencia podemos decir dos cosas más que las voy a decir muy rápidamente, las voy a anotar acá, pero esto lo pueden leer del libro. Es que, sí. ¿Cómo llegaste a que era 20 años? Eso no lo entendí. Ahí te lo hago, para. Vamos una para atrás. Para. A ver, ¿entendieron que esto es la tasa de crecimiento que tiene el capital? Esto que yo dibujé acá. Es decir, 1 menos lambda K, es decir, menos la participación de capital, por la suma de neta, es decir, la tasa de crecimiento de la población, delta, que es la tasa de amortización, y G, que es la tasa de crecimiento de la tecnología. Eso sí, les quedó claro. ¿Está bien? Esa es la tasa de aproximación. Todos los años se aproxima esta tasa. ¿Está bien? Yo lo que hice es poner un ejemplo con números. Y dije, bueno, ¿qué pasa si el capital, la participación del capital es del 33% en la economía, si la tasa de crecimiento de la población es del 2%, si la tasa de depreciación es del 4% y si la tasa de crecimiento de la tecnología es del 20%, es del 2%, perdón. Y hice esta cuenta. ¿Está bien? Vamos a poner la vuelta acá, que es una buena mejora para la filme el año que viene. Y hice esta cuenta que está acá. Que es la conclusión que habíamos llegado recién. Y eso da, todo esto que está acá, da eso, 0,05%. Es decir que por año, ¿está bien?, ese 5% se va a reducir, el 5%, vamos, perdón, perdón que lo estoy explicando a la apurada y mal. Después nosotros sabíamos de que si teníamos que la participación del capital era del 5% y habíamos aumentado un 10% el ahorro, de acuerdo a la elasticidad que teníamos, que era del 0,49%, me daba que aproximadamente el ingreso per cápita iba a aumentar un 5%. ¿Está bien? ¿Sí? Eso lo habíamos dicho hace un rato, o habíamos llegado hace un rato. Entonces la pregunta es, este 5%,
cuánto tarda en reproducirse. Vamos a suponer de que hoy tengamos un ingreso de 100, y entonces lo que me está diciendo ahí es que el ingreso per cápita va a ser de 105. La pregunta es en cuánto tiempo. ¿Está bien? Y lo que me dice es que estos 5 voy a tardar, de acuerdo a esta tasa de crecimiento, un 5% por año. ¿Está bien? Un 5% de este cachito. ¿Está bien? ¿Cuánto es? Si yo divido este 5%, dividido, digamos, en realidad 100, que sería lo que quiero hacer, dividido 5, en realidad es un poquito menos, ¿no? Yo lo hice global, ahí sería 5,2, esto me da 20 años. ¿Está bien? Entonces lo que me está diciendo es que este 5% va a tardar 20 años. ¿Entendiste ahora, Agustín? Sí, me quedó claro. Bueno, entonces... qué calor que hacía. Bueno, entonces, hay dos posibilidades de convergencia que se dan y que recién las vimos las dos, así que ahora las vamos a tratar de explicar, digamos, en términos más teóricos que numéricos, como veíamos recién. La primera, una que se llama convergencia absoluta. ¿Está bien? Entonces lo que me dice la convergencia absoluta, de lo que me dice el modelo de crecimiento exógeno, de acuerdo a la convergencia absoluta, es que si yo tengo un montón de economías que tienen diferente stock de capital por persona, ¿está bien? Las que tienen un stock de capital relativamente más bajo crecerán a una tasa superior a las que tienen un stock más elevado. ¿Está bien? Esto sería esto. Si yo no tuviera ningún tipo de barreras, ni en la tecnología, ni en el movimiento de capital, ni en el movimiento de personas, ni nada por el estilo, y tengo que el capital óptimo mundial, ¿está bien? Esto es algo medio traído de los pelos, pero lo que quiere decir es eso, que está por aquí, y tengo una economía que está aquí, y tengo una economía en este punto A, y tengo una economía en este punto B, ¿está bien? Se supone que esta, como está más lejos, va a crecer mucho más rápido para llegar acá que esta que está acá. ¿Está bien? Eso es lo que significa la convergencia absoluta. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? El modelo que ahí lo puse ahí abajo, que el modelo solo dice que todos los países convergen a su estado estacionario y si habría libre movilidad de capital, todos convergerían al mismo. ¿Está bien? Y que el problema que hay, que yo se lo puse ahí, es que como existen retrasos en la difusión del conocimiento, no todas las rentas van al mismo ritmo. ¿Está bien? Ese es el problema que normalmente, digamos, tienen, digamos, por qué los países pobres son pobres y los países ricos son ricos, independientemente de algunas cuestiones estructurales y que exceden a esta materia, y que no, o acá al menos en este momento no lo vamos a discutir. Digamos, lo que sí existe es que la difusión del conocimiento no es exactamente igual. Digamos, no es el mismo nivel de tecnología que tiene Estados Unidos que el que tiene un país de África o el que tiene la Argentina respecto de Suecia o respecto a Alemania. ¿Está bien? Entonces, esos retrasos en la difusión del conocimiento hacen de que A sea diferente en todos lados y entonces, digamos, las convergencias no son exactamente igual, pero uno debería pensar que en el mediano plazo o en el muy largo plazo deberían todas converger al mismo estado estacionario. Y después está lo que se llama la convergencia condicional. Y la convergencia condicional, ya ahí estamos hablando de, esperen que quiero borrar lo que había dibujado, de si estaríamos mirando un mismo país, por decirlo de alguna forma, y este es el capital óptimo, lo que me está diciendo es de que un país no es lo mismo que arranque de acá que de arranque de por aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Si arranca de por acá va a tener un proceso como este, y si arranca de por acá va a tener un proceso como este, que va a ser más lento porque está más cerca. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos mirando
que es esto. ¿Está bien? Es la segunda parte, digamos, de la serie de Taylor. Y como en el punto A es más grande que en el punto B ese diferencial, los primeros años la inversión va a ser mucho más grande en la situación A que en la situación B, en el mismo país. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de convergencia. Convergencia absoluta, que lo que me está mirando es que si estamos mirando países diferentes, la idea es que todos los países van a converger en el mediano plazo o en el largo plazo a un mismo stock de capital por persona, y ese mismo nivel de capital por persona efectiva va a implicar de que las que están más atrasados van a crecer más rápido que los que están más adelantados en ese proceso. Y después tenemos la convergencia condicional, que lo que me está diciendo es que un mismo país, digamos, si estoy mirando un mismo país, el nivel, digamos, de rapidez de converger va a depender de qué tan atrasado o qué tan distante está del capital óptimo por trabajador efectivo respecto a su posición actual. ¿Está bien? Y por último vamos a mirar algo que también lo vamos a mirar rápidamente. Yo le decía, a mí me interesa muchas veces dar esto porque traemos algunas cosas de la teoría a cosas que la podemos sopesar en la realidad. Como vimos recién, el tema del aumento del ahorro, de cómo es la convergencia en el caso de que exista, y tanto el nivel, digamos, digamos, de aumento del capital del ingreso per cápita, como, digamos, su convergencia en años, es algo que lo podemos mirar con datos de la realidad. O sea, algo que podríamos agarrar econométricamente y testear la teoría, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Acá también vamos a hacer algo, digamos, por ahí más verdad de perogrullo, por eso lo vamos a hacer rápidamente, pero que nos reafirma algo, ¿está bien? Que, digamos, que en las series de tiempo, en los procesos de crecimiento se da. Y es que el aumento del capital y el aumento de la fuerza laboral no explican per se, digamos, el crecimiento de un país. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a tratar de mirar. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, y que vuelvo a repetir, si uno tiene ganas, puede agarrar una serie de tiempo de Argentina, de Estados Unidos, de quien sea, y lo puede armar porque son todos datos que se publican. Entonces, vamos a partir de la función de producción. En la función de producción habíamos dicho, ¿está bien?, que era una función que dependía del capital, que todo depende del tiempo, de la tecnología y que de la fuerza laboral, de las horas laborales. Entonces, un aumento en el tiempo del ingreso, ¿está bien?, va a depender de cómo varió el capital respecto a cómo impacta el capital en el ingreso, a cómo varió el trabajo y respecto a cómo varió el ingreso respecto al capital, y cómo varió la tecnología respecto y el impacto que tiene la tecnología respecto al ingreso. ¿Está bien? Y lo primero que vamos a hacer es vamos a dividir todo por I. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Ahí el nivel tecnológico está solamente multiplicando al trabajo, ¿no? Sí, porque está, como lo usamos nosotros, como aumentador de capital. Perdón, como aumentador de trabajo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? En la primera clase yo les expliqué que había 3 formas de mirarlo. Bueno. Entonces se da estas 3 cuestiones. Primero vamos a dividir todo por el ingreso. ¿Está bien? Que es lo que hice yo ahí. ¿Sí? Después vamos a dividir todo miembro a miembro, digamos, no miembro a miembro. Vamos a multiplicar arriba y abajo en cada uno de los factores por cada factor. ¿Está bien? Fíjense. El capital, el trabajo y la tecnología. ¿Sí? Y vamos a reordenar un poquitito todo esto. ¿Ok? Eso que está ahí, fíjense que es la participación del trabajo. ¿Está bien? Digamos, ¿cómo participa? ¿Cuánto es? El porcentaje del trabajo en la economía multiplicado
digamos, su aporte en la economía. Esto sería la participación o la retribución del factor trabajo. Lo mismo podemos decir de la participación del trabajo, y esto lo vamos a llamar R, ¿está bien? Porque la tecnología en principio no participa, ¿está bien? Porque la tecnología, digamos, alguien la debe aportar, pero en principio, digamos, es algo que no está participando como un factor de capital, como un factor de producción, ¿está bien? Entonces todo eso lo vamos a llamar R. Y entonces vamos a tener eso que está ahí. Y después vamos a restar miembro a miembro por las dudas, por si lo digo. ¿Qué sería delta? Delta. I punto sobre I. I punto es esto que está ahí. I1 menos I0. Y sobre I sería cómo varió porcentualmente un año contra el otro el ingreso. ¿Está bien? Esto sería cómo varió porcentualmente el capital un año contra el otro. Esto sería cómo varió porcentualmente el trabajo un año contra el otro. ¿Está bien? Bueno, perdón. Entonces, vamos a restar mismo miembro por L punto sobre L. ¿Está bien? Y nos va a quedar eso que está ahí. Vamos a plantear de que como partimos de una función de producción que es de rendimiento constantes escala, las participaciones, la sumatoria de la participación del capital y del trabajo suman 1, ¿está bien? Por lo cual podemos decir que la participación del capital es 1 menos la participación la participación del trabajo es 1 menos la participación del capital, y lo vamos a reemplazar ahí, ¿está bien? Y fíjense que esto lo puedo eliminar con esto, ¿está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Si yo lo multiplicaría miembro a miembro, acá tendría L punto sobre L, ¿está bien? Y acá lo tengo restando, por lo cual si acá está sumando, acá está restando, lo puedo eliminar. Y después me queda que restando la participación del trabajo por L punto sobre L. Vamos a sacar factor común, la participación del trabajo, y nos queda esto que está aquí. Y fíjense esto que está acá, qué interesante que es. Si todo el aumento del trabajo se resolvería en aumentos de capital o en aumentos de trabajo, ¿está bien? Esta diferencial que está aquí debería ser igual a este diferencial que está aquí. Y todo esto sería 0, por lo cual este residuo sería 0. ¿Sí? Ahora, la realidad es que, y en realidad no existiría este residuo, ¿no? La realidad es que existe R, y este R es un número positivo por composición. Está bien, por la tecnología existe, la variación de la tecnología, como lo pusimos, existe, por lo cual esto es un número mayor que 0. Para que este número sea mayor que 0, necesitamos de que esto que está aquí sea mayor que 0, y por lo cual lo que me está diciendo es que este diferencial no lo explica el diferencial de cómo varía el trabajo respecto a L. ¿Está bien? Por lo cual, claramente, yo no puedo explicar cómo varía el ingreso únicamente por variaciones o por aumentos de capital o por aumentos de trabajo, sino que hay algo más que tiene que estar pasando en la economía, ¿está bien?, para aumentar ese capital. En este modelo muy sencillo es la tecnología, ¿está bien? En un modelo más adaptado a la realidad, ese R incluye muchísimas más cosas, ¿está bien? Por lo cual, lo que, insisto, me parece interesante de esto que se llama contabilidad del crecimiento, es que esto es un dato que yo puedo sacar de la realidad, ¿está bien? Porque es como varía el PBI. Esto es un dato que yo puedo sacar de la realidad, porque es como varía la fuerza laboral año a año. Esto es un dato que yo puedo sacar de la realidad, porque es como varía el capital año a año. Y esto que está aquí es un dato de la realidad porque es la participación del capital en la economía. Por lo cual, todo esto que está acá
son datos que yo puedo observar en la realidad. Por lo cual, yo rápidamente, si hago todas estas cuentas, podría determinar si este R es 0 o no. ¿Está bien? Y si ustedes harían esas cuentas, si ustedes agarrarían datos de la economía argentina, de la economía de Estados Unidos, de la economía que ustedes quieran, van a encontrar de que esos datos no dan 0, por lo cual ese residuo, que se llama residuo de Solow, existe. Y si existe el residuo de Solow, significa de que el crecimiento de un país no se puede explicar exclusivamente por medio de aumentos en la relación capital-trabajo, que es lo que me está diciendo esto que acá. Si esto de acá, en definitiva, lo que me está diciendo es si K sobre L está variando o no. Esperen que este acá me quedó horrible. Bueno, vamos a ponerlo así. Si K sobre L está variando o no. ¿Está bien? Entonces esto explica parte claramente que lo que me está diciendo este miembro de la ecuación, pero si esto es mayor que 0, no es lo único que lo explica. Entonces ahí me entra en tensión todo el diagrama del crecimiento exógeno, porque el diagrama del crecimiento exógeno me funda, digamos, gran parte de la explicación, o básicamente toda la explicación, en el movimiento que tiene K sobre L en el tiempo. ¿Está bien? Entonces la clase que viene lo que vamos a mirar es una visión alternativa de crecimiento, que se llama crecimiento endógeno, donde lo que vamos a empezar a tratar de explicar es cómo es este R. ¿Está bien? Que va a estar asociado, obviamente, a la tecnología. Bueno, en términos de